Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Daniel Vera y te doy la bienvenida a este canal de Ingeniería Química, donde estaré subiendo contenido relacionado con solución de problemas y algunos otros tópicos selectos. El día de hoy vamos a resolver un flash multicomponente con una calculadora Casio. El modelo es la FX991 ES Plus, que como podrás ver posteriormente es un modelo bastante común. Tenemos el siguiente enunciado de trabajo. Una mezcla de tres componentes, N-heptano, N-octano y N-nonano, va a pasar por un destilador flash cuyas condiciones de operación son una atmósfera de presión y 120 grados Celsius de temperatura. Determinaremos los flujos y las fracciones en las corrientes tanto del líquido como del vapor. La alimentación es de 100 moles por hora y va a contener 50% de N-heptano, 30% de N-octano y 20% de N-nonano. Cabe mencionar que esto es en base mol y que el problema es de mi autoría. Lo primero que debemos preguntarnos es qué es lo que nos están pidiendo en concreto. Entonces debemos realizar un diagrama del proceso y bueno, de antemano también debes saber que un flash es la unidad de destilación más sencilla en la cual una mezcla de alimentación se va a separar en sus respectivos vapor y líquido. Entonces del lado izquierdo tenemos la alimentación, los 100 moles por hora y las fracciones que estaban en el enunciado. En la parte del medio están las condiciones de operación y en la parte tanto de arriba como de abajo tenemos las corrientes y fracciones de vapor y de líquido respectivamente. Entonces lo que nos están pidiendo evidentemente es esto. Ahora bien, ¿qué ecuaciones o datos yo conozco que me pueden ayudar a determinarlas? Lo primero son las sumatorias para un flash multicomponente, que básicamente son la razón por la que estoy haciendo este video. Entonces hay dos sumatorias que sus definiciones las puedes encontrar en libros de termodinámica como el Smith-Van Ness o en libros de procesos de separación como pueden ser el OneCat o el CIDER. Personalmente la ecuación que yo he ocupado con mayor frecuencia y que me ha dado buenos resultados es esta. Entonces vamos a trabajar con esa ecuación. Como puedes ver tiene tres términos diferentes, ¿no? Los primeros son las Ks, que en pocas palabras son constantes de equilibrio líquido-vapor. Está Z, que son las fracciones en la alimentación, y un término llamado B entre F. Esta relación me indica en palabras sencillas cuánto se evapora respecto a lo que se está alimentando. Entonces yo puedo conocer mi corriente de vapor si multiplico la alimentación por esta relación B entre F, ¿no? De hecho hasta se puede ver ahí que de una manera sencilla pues nos da la B. Ahora bien, la otra corriente que es la de líquido, yo la puedo obtener a partir del balance general. Sabemos que para un flash el balance es F igual a B más L. Entonces la parte de las corrientes ya la tendríamos prácticamente resuelta. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con las fracciones. Para ello nos vamos a remontar a la definición de K. K generalmente la vas a poder encontrar en nomogramas de De Priester, que son unas gráficas hechas principalmente para hidrocarburos ligeros, pero que dependen de la presión y temperatura. O bien también hay ecuaciones donde puedes sustituir ciertas constantes que te van a dar el valor de K a una temperatura y presión determinadas. Lo más común es que ocupemos el nomograma, entonces eso es lo que vamos a usar. Y bueno, K tiene más de una definición, pero la más importante en este momento es esta, ¿no? Que aparece en pantalla. KI se define como la fracción en vapor, YI, sobre la fracción de líquido, que es XI. Entonces, esto nos puede ayudar a determinar a las fracciones si nos vamos al balance por componente. Como tú bien sabes, para cualquier componente que esté atravesando el flash, la alimentación por su fracción Z va a ser igual a la corriente de vapor por su fracción en el vapor, más la corriente de líquido por su fracción en el líquido. Entonces sigo teniendo dos fracciones y de todas maneras esto en el balance me va a dar más variables que ecuaciones. Por lo tanto me va a convenir por ejemplo usar en lugar de Y, KI por XI, y de esta manera me quedaría el balance por componente en términos de una sola fracción, que es la de líquido. Pudimos hacer lo mismo para Y, pero prefiero manejarlo así. Posteriormente la Y pues la vas a obtener como KI por XI, ya que obtengas X primero. Entonces eso sería lo que necesitamos para poder resolver este problema. Ahora bien, ya con toda esta información, con todas estas ecuaciones, ¿por dónde nos tenemos que ir primero? Entonces elaboré este pequeño diagrama para que tengamos una idea más clara.
Lo primero que debemos hacer es obtener las Ks del nomograma de De Priester. Posteriormente vamos a utilizar ese valor de K y la Z para despejar B entre F a partir de la sumatoria del flash multicomponente. Después vamos a calcular B y L tanto de la relación B entre F como del balance general. Después obtendremos las fracciones en el líquido, X y, a partir de este balance por componente que acabamos de plantear. Y por último, obtendremos Y a partir de la definición de KI. Entonces, muy bien, rápidamente esto es un homograma de De Priester, probablemente ya lo hayas visto en alguna otra ocasión, y lo que nos ayuda es a determinar las constantes de equilibrio líquido-vapor, las KI. Entonces, para este sistema la presión es de 101.3 kilopascales, aquí está, que es lo mismo que una atmósfera. Y de temperatura teníamos 120 grados Celsius. Entonces lo único que voy a hacer es trazar una línea en diagonal con mi regla de barrilito. Entonces trazamos la línea y los valores que nos den aquí para N-heptano, N-octano y N-nonano los vamos a leer de esta lista, que serían este y este. En la presentación ya lo tengo resuelto, así que vamos a por ello. Después de haber utilizado el nomograma de De Priester, obtuvimos que la K para el N-heptano es de 1.75, la K del N-octano es de 0.90 y la K del N-nonano es de 0.38. Como pudiste observar, estos valores pueden variar dependiendo de quién sea el que tome la medición. Como las gráficas son pequeñas, puede haber cierta variación, pero bueno, este es el valor que yo obtuve y es el que vamos a usar. Entonces, para despejar B entre F debemos desarrollar la sumatoria del flash multicomponente y bueno, al saber que hay tres componentes, esta sumatoria va a tener tres términos. Entonces, para no ponerle los nombres completos, voy a decir que el componente 1 es N-heptano, el 2 N-octano y el 3 sería N-nonano. Entonces, esta sumatoria, que es la que vamos a trabajar, desplegada ya con esa notación, se vería más o menos así. Esto es lo que le vamos a meter a la calculadora. Ahora bien, lo único que estoy haciendo, en vez de poner I, le estoy poniendo 1, 2 o 3. B entre F, como puedes ver, se queda igual, ya que es el mismo para todos. Ahora bien, en una calculadora Casio, esta sumatoria la vamos a traducir. Esto no deja de ser una función Y que depende de X. Como conocemos cuánto vale Z y cuánto vale K, la única incógnita que tenemos es B entre F. Obviamente aparecen tres términos diferentes, por lo que estarás de acuerdo conmigo en que el despeje algebraico de esto no sería viable. Y bueno, en un Excel pues sí sería más sencillo, pero bueno, estas son técnicas de supervivencia, entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer con una calculadora. Ahora bien, en pocas palabras, como había mencionado, esto es una función Y que depende de X y lo que vamos a despejar es B entre F. Obviamente la calculadora no lo sabe, pero nosotros sí tenemos idea de qué va a significar esa X. La herramienta que vamos a usar se conoce como solver y bueno, en pocas palabras la función que le vamos a meter a la calculadora sería esta. Como puedes ver, ya estoy sustituyendo los valores de Z, 0.5 de N-heptano, 0.3 de N-octano y 0.2 de N-nonano. Las constantes A, B y C son las Ks. Lo estoy poniendo así porque puedes utilizar también el número directamente, pero si te quieres ahorrar espacio, lo puedes poner así. Al final, cuando se va a resolver la ecuación, la misma calculadora te va a preguntar cuánto valen. Entonces, personalmente yo veo más conveniente hacer esto. Ahora bien, vamos a pasar a resolver este problema por medio de la calculadora. Muy bien, ahora vamos a pasar a hacer el método de solución mediante la calculadora Casio. Este era el modelo que mencioné al inicio, entonces como verás es una calculadora bastante común. Lo primero que tenemos que hacer es encenderla. Entonces, bueno, comprobar que esté en el modo 1, que es el de comp. Y bueno, habiendo hecho esto, vamos a plantear la ecuación que dejamos en la presentación. Por lo tanto, lo primero que voy a presionar, alfa, y, alfa igual, y aquí voy a empezar a poner mis tres términos de la sumatoria. El primero era 0.5 por A, en este caso le voy a poner alfa A para indicar que es una constante, entre 1 más, y era el término de abajo, que si no me equivoco era alfa A menos 1, y esto lo voy a multiplicar por X. Acuérdate que lo que habíamos dicho es que X es lo que estamos buscando. Entonces vamos a hacer el segundo término, que vendría siendo 0.3 por alfa B,
que era el n-octano, si no me equivoco, entre 1 más el producto que estaba abajo, que es idéntico al otro. Entonces este sería alfa b menos 1 por alfa x. Ahora bien, para terminar ponemos el tercero, que era 0.2 por alfa c, para indicar que es el n nonano, y lo voy a dividir entre el producto, que es el mismo de abajo, ¿no? Que vendría siendo alfa c menos 1 por alfa x. Ahora bien, ya tenemos la ecuación, entonces para solucionarla tenemos que presionar la tecla Shift y esta que dice Calc. Entonces me dice cuánto debe valer la sumatoria. Nosotros sabemos que por definición vale 1, entonces ponemos 1 e igual. Después, ¿cuánto vale A? Las constantes, ¿no? Aquí ya las tenía, pero voy de nuevo. K1 vale 1.75 para n-heptano, 0.90 para n-octano y 0.38 para n-nonano. Ahora bien, ¿cuánto debe valer B entre F? Yo la verdad no lo sé, entonces un valor inicial bueno es 0.5. Entonces ponemos ese valor y le damos igual. La calculadora lo resuelve y obtenemos que X, o sea B entre F, vale 0.6849. De acuerdo con lo que obtuvimos por el solver, vimos que B entre F puede valer aproximadamente 0.685. Entonces, consecuentemente ya puedo obtener la corriente de vapor simplemente multiplicando mi alimentación por esta fracción, ¿no? Sabíamos que F era de 100 moles por hora, por lo tanto B vale 68.5 moles por hora. En el caso de L, pues simplemente sería 100 menos 68.5, que se traduce como 31.5 moles por hora. Para obtener las fracciones, ahora sí vamos a ocupar esta ecuación del balance por componente que adaptamos, para dejarlo en términos de una sola fracción. Entonces, voy a sustituir. Para el n-heptano sabíamos que entraba el 50%, entonces me va a dar 50 moles por hora, es igual a 68.5, la corriente de vapor, por la K que valía 1.75, y bueno, la L se queda igual. Vamos a aplicar lo mismo para el n-octano, que en este caso eran 30 y su K era de 0.9. Entonces nos va a quedar algo así. Como ves, L no cambia, y en el caso del n-nonano va a pasar lo mismo, solo que ahora van a ser 20 moles por hora y si no me equivoco su K era de 0.38. Entonces ya tenemos estos balances por componente y como puedes ver todo está en términos de x1, x2 y x3. Entonces puedo resolverlo así, pero me conviene más desplegar estas sumatorias. Entonces vamos a efectuar la suma con todos estos multiplicandos para que obtengamos una ecuación todavía más simple. Entonces, para cada una de las especies, en el caso del n-heptano, me va a quedar de esta manera. Para el caso del n-octano, me va a quedar de la siguiente. Y del n-nonano, me va a quedar así. Ahora bien, estas tres fracciones en el líquido yo las puedo obtener simplemente dividiendo, ¿no? 50 entre 151 y así sucesivamente. Pero bueno, como estamos haciendo un flasheo con una calculadora Casio, esto también lo vamos a resolver con una calculadora Casio. Ok, ahora para obtener las fracciones de líquido, como recordarás en la presentación ya las teníamos simplificadas, entonces vamos a volverlo a hacer con la calculadora, la encendemos y vamos a escoger la tecla de modo. Escogemos el número 5 que es de ecuaciones. Esto lo que va a hacer es resolver una matriz. Esto lo vamos a ver en otro video, pero bueno. Cuando tenemos tres incógnitas elegimos la número 2. Y en este caso tenía yo que 151.375 de x1, de x2 no había nada y de x3 tampoco. Eso es igual a 50 moles por hora. Ahora en el caso de x2 tampoco... digamos que esta es para cada constante, entonces x2 me correspondería ponerlo aquí, 93.15, igual, para confirmar, y acá ya no eran 50, eran 30 moles por hora. Y en el caso de x3, como puedes ver estamos haciendo la diagonal principal, ¿no? De una matriz de 3×3, entonces aquí valía 57.53 y en el caso de n-nonano valía 20, entonces simplemente le damos igual y obtenemos los valores de x1.33, x2.322 y x3.348 para que cierre.
Entonces, resumiendo los valores que nos salieron, x1 vale 0.33 para el n-heptano, x2 0.322 para el n-octano y 0.348 para el n-nonano. De esta manera ya puedo obtener las fracciones en el vapor, o sea, las Y's. Entonces, considerando los valores de sus K's, yo sé que para el n-heptano valía 1.75, entonces la voy a multiplicar por el 0.33 y obtengo mi primera fracción en el vapor. Obviamente el n-heptano es el más ligero de los tres, por lo tanto es el que tiene una fracción más grande, ¿no? En el caso del n-octano vamos a hacer lo mismo, solo que ahora acá vale 0.90 y x vale 0.322. Por último, para el n-nonano, yo puedo hacer la misma sustitución que acá, sin embargo es más sencillo si utilizo 1 menos y1 menos y2. A fin de cuentas las fracciones siempre dan 1. Y tenemos por último la fracción de n-nonano, el más pesado, que evidentemente es la más pequeña. Entonces, resumiendo, el resultado de todo lo que acabamos de hacer se vería más o menos así. Y bueno amigos, así es como se resuelve un flash multicomponente con una calculadora Casio.